Bien, aquí es de leer, 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 leer. Voy a pedirles que activen su cámara, por favor. Así todos estamos en sintonía. Muy bien. Espero que con esta forma que hemos estado utilizando en la clase anterior y la de hoy, pues puedan entrar con mayor facilidad, ¿verdad? Por eso lo he utilizado desde Classroom para que ustedes pues sean directo y así que es muy importante, ¿verdad? Fíjense que parece que los exámenes próximamente van a estar iniciando. Entonces por ahí nos pidieron alguna información los coordinadores y fíjense que vamos a avanzar un poquito con los temas y también quisiera comentarles que el examen generalmente yo utilizo Moodle, pero todavía no me lo han habilitado, así que si eso no pasa, vamos a trabajar con una reunión como esta, digamos, una reunión normal, ¿ya? Y todos van a entrar o vamos a entrar con nuestra cámara encendida al examen y desde ahí vamos a realizar el mismo, ¿verdad? Así que les aviso para que ustedes sepan que al momento del examen su cámara tiene que estar encendida, ¿verdad? Entonces, de una vez para que se vayan preparando y no me digan, es que fíjese que contesto el examen desde el celular. Tienen que arreglar eso porque su cámara tiene que estar así como está ahorita, activa, ¿verdad? Muy bien, entonces me da mucho gusto saludarles. No tenga pena, Eli. Hay casos excepcionales, ¿verdad? Por el momento podemos hacer alguna cuestión ahí que alguien está saliendo de su trabajo todavía, dice. Adelante, Alejandro. Lick, yo todavía vengo saliendo del trabajo, Lick. Perdí el Ya. examen silenciando. Bueno, pero no viene en moto, ¿ah? No, Lick. Va. Va, está bueno, pues. No tenga pena. También Dania, Leslie, adelante, Leslie. Vamos a ver. Buenas tardes, licenciado. Solo una pregunta. ¿El examen va a ser por medio de un Forms, de un documento de Google o de qué forma se va a estar realizando? Vamos a hacerlo en una reunión como ver esta, ¿verdad? Y los detalles en su momento se los voy a dar. Ok, hay que tener algo, por ejemplo, a la mano, lapicero azul, o sea, utilizar algún tipo en el caso que sea escrito, ¿verdad? Sí, Colores. fíjese que todavía no tengo los detalles, por eso no le puedo responder concretamente hoy. Entonces, pero en su momento les voy a dar las instrucciones para que ustedes sepan cómo lo vamos a trabajar, ¿verdad? Ok, licenciado, muchas gracias. Con gusto. Bien, entonces nos habíamos quedado. Vamos a ver. Ahorita les voy a compartir pantalla. Si tuviesen alguna otra duda, ¿cómo van con sus tareas? Si me las están realizando, ¿verdad? Porque fíjense que si gusta toma la palabra quien levantó la manita ahorita, porque no estoy ahorita en la pantalla. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Solo le quería comentar, licenciado, yo sí no tengo otra herramienta más que mi teléfono como para poder recibir el examen, ¿verdad? Y bueno, las clases desde mi teléfono yo las recibo porque un café internet aquí me queda muy lejos. Claro. Tiene que solventarlo, por eso estoy avisando con tiempo, ¿eh? Bueno, gracias, licenciado. Muy bien. Vamos a revisar por acá. Vamos a ver. Bien. Adelante. Licenciado, y más o menos como dentro de cuántos son los parciales. Fíjese que hoy han estado pidiendo la información, algunos detalles ahí, pero no le podría
confirmar, fíjese usted, la verdad que no tengo todavía un estimado, pero generalmente son entre ¿qué? Más o menos a finales cuando, yo creo que, miren, pues, nos da la pauta cuando se terminen las retrasadas, entonces viene el primer parcial. Así que por ahí en esas fechas, ¿verdad? Bien, ahorita le voy a compartir pantalla. Gracias, Lick. Con gusto. Vamos a ver, aquí está mi presentación. Bueno, chicos, vamos a irnos hasta ahí entonces. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, estimados estudiantes, un gusto poder saludarles entonces. Vamos a continuar con nuestros temas del día de hoy y sí, reitero la petición de que activen sus cámaras, porque en cualquier momento hago una pausa y voy a plantear algunas inquietudes, ¿verdad? Es importante que vayan ustedes siguiendo el hilo de lo que estamos viendo en nuestra clase y la verdad que hasta el momento para mí es agradable porque ustedes han participado y como les he dicho a anteriores clases, yo siempre presumo a mis estudiantes son muy participativos, activos y estudian, ¿verdad? Entonces, yo me siento muy orgulloso de ustedes y de verdad que también aspiro a que cada día seamos mejores. Bien, entonces, vamos a ver entonces el saneamiento y sus clases, ¿verdad? Decíamos que, ¿qué es el saneamiento? Saneamiento se deriva del término de sanar, ¿no? De limpiar, ¿ya? Por eso ven ustedes que ahí hay una imagen que más o menos ilustra, nos da una idea. Saneamiento, de sanear, de limpiar, ¿ya? Entonces, el saneamiento, podemos decir que es la forma, aparte de lo que tenemos en pantalla, si ustedes se dan cuenta, yo no me dedico a leer las diapositivas, sino que yo trato de abundar en la terminología jurídica para enriquecer su vocabulario de ustedes, ¿verdad? Entonces, es la forma que la ley establece para que una persona que adquirió un bien, ¿ya? Pueda ejercer ese derecho si está siendo perjudicado, ¿verdad? En la compra, en la adquisición de un bien. Ahí podemos decir bien mueble o bienes inmuebles. Recordemos que así es como primariamente se clasifican los bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Entonces, algunos autores dicen que es el remedio que el adquiriente puede ejercer sobre el bien, ¿verdad? Y tenemos dos clases de saneamiento. ¿Cuáles son estas clases? Tenemos saneamiento por evicción y saneamiento por vicios ocultos. Entonces, cada uno de estos tiene la forma de operar, ¿verdad? Vamos a poner algunos ejemplos para que vayamos comprendiéndolo. El saneamiento por evicción lo vamos a ubicar en el artículo 1543. Vayámonos a ese artículo. 1543. Fíjense ustedes. Había mencionado que tenemos que abarcar nuestra lectura, porque es un poco difícil que podamos ir de artículo en artículo, minuciosamente analizando cada artículo, es difícil, ¿verdad? Pero vamos a ir desde el artículo 1251 hasta el 1673, ¿verdad? Que es lo que corresponde a nuestro curso. Entonces, así que es una bonita tarea la que tenemos, ¿ya? Digo tenemos porque como docente también voy a la par de ustedes, también voy estudiando. Preparo mis clases. Entonces, 1251 a 1673 y hoy nos vamos a ubicar en el artículo 1543, ¿ya? Al 1573. Fíjense ustedes. Esos artículos, por favor, los van a leer detenidamente, ¿ya?
Lo contrario que hemos mencionado, lectura rápida, aquí nos vamos a detener a leerlos detenidamente, por favor. Con lo que hoy veamos, ustedes ya van a poder interpretar cada una de estas disposiciones que están contenidas en estos. Son poquitos artículos. Si ustedes ven, estamos hablando más o menos, ¿qué? 43, como 30 artículos, ¿verdad? Pero tienen distintos aspectos que vamos a revisar. Veamos entonces, y el saneamiento por vicios ocultos, solo voy a quitar esta cuestión que está tapando la vista aquí, ahí está. Y el saneamiento por vicios ocultos lo vamos a encontrar en el artículo 1559. A partir de ahí, tenemos, digamos, las dos clasificaciones, saneamiento por evicción y saneamiento por vicios ocultos. Vamos a cambiar de diapositiva. Veamos entonces, primero, debemos entender qué es el saneamiento, ¿ya? Jurídicamente hablando, ya mencionamos en términos generales qué es el saneamiento, ¿verdad? Ahora veámoslo desde el aspecto jurídico y desde el punto de vista de ciertos autores, ¿ya? Manuel Bejarano Sánchez establece que el saneamiento, ¿ya?, es la necesidad de reparar los daños y perjuicios, fíjense ustedes, causados al adquiriente a título oneroso de una cosa, por causa de evicción o de vicios ocultos. Es importante que ustedes sigan ese hilo conductor de lo que estamos mencionando acá. Y si se dan cuenta, hago énfasis en algunas palabras, ¿sí? Y ahí quiero que ustedes se enfoquen. Porque no se trata, esto es estudiar, es analizar. Analizar es estudiar y estudiar es analizar. Entonces, este autor nos orienta a pensar que el saneamiento, entonces, lo que busca es reparar daños y perjuicios que se le han causado a alguien que adquirió la cosa, ¿ya? Hay un daño y hay perjuicio. ¿Y dónde encontramos regulado el artículo este de los daños y perjuicios? Nos vamos a ubicar, ahorita les digo, ahorita se los doy. Muy importante, estos artículos, por favor, no los vayan a olvidar. Ahorita se los dicto. Bien. Vamos a ubicarnos en el artículo 1433 y 1434. Lo que sí les pido es que sus micrófonos silenciados, por favor. Entonces vemos como cada uno de estos conceptos vertidos acá en nuestra diapositiva lo debemos analizar, ¿verdad? Porque no se trata solo de memorizar lo que es el saneamiento. A ver, dígame qué es el saneamiento. Cuando ustedes logren entender qué es el saneamiento, entonces van a poder explicarlo de muchas maneras, ¿verdad? Así en su examen de Derecho Civil, así en su examen técnico profesional, cuando ya se examinen, que espero tener el gusto de poderlos pues saludar allá, si de repente tengo la oportunidad de estar presente en su terna examinadora. Vemos entonces que los daños y perjuicios, ¿qué son los daños y qué son los perjuicios? Los daños, vamos a ver que consiste en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio. En este caso, son las pérdidas que el adquiriente de la cosa, ¿ya?, sufre en su patrimonio. Es decir, sufre en la cosa que adquirió en su patrimonio, porque el adquiriente es el que recibe la cosa y pagó un precio por la misma, ¿ya? Entonces, le causaron daños. Esos son los daños. Y los perjuicios, ¿qué son los perjuicios? Son las ganancias lícitas que deja de percibir. Es decir, la persona sufrió daños y perjuicios. Entonces, cuando adquiere la cosa y hay daños y perjuicios, ¿ya? Pero obviamente debe ser a título oneroso, porque si fue a título gratuito, ¿será que sufrió perjuicios?
es de analizarlo, ¿verdad? Eso ya es una cuestión que debemos analizar. Pero a este autor lo señala de esa manera, que es a título oneroso de adquisición de una cosa. Y esta puede ser por evicción o por vicios ocultos. Ahora, regresemos a donde estábamos. Bien, veamos entonces, vamos a regresar a donde estábamos. Vayámonos. Saneamiento por evicción. Vayámonos al 1543. Fíjense ustedes que en este caso, cuando es evicción, vamos a ver que hay un proceso, ¿ya? Eso surge de un proceso legal. Al adquiriente se le llevó a proceso. Fíjense ustedes. Bien. Voy a cambiar diapositivas. Veamos, vamos a silenciarlo mejor porque ahí estamos. Bien, veamos entonces, ¿quién es el que está obligado al saneamiento? ¿Quién? Ah, es el enajenante. ¿Ya? Y, por favor, tomamos nota, ¿quién es el enajenante? ¿Verdad? Quiero que ustedes, en el formulario que vamos a, en el cuestionario que vamos a plantear, esa es una de las preguntas, ¿quién es enajenante y quién es adquiriente? ¿Verdad? Y lo vamos a explicar. Entonces, el enajenante a título oneroso que transfiera la propiedad, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, no solo la propiedad, ¿ya? Y aquí debemos también entender qué es la propiedad, ¿ya? ¿Qué entendemos por propiedad? ¿Qué es la posesión? ¿Ya? El uso o solo el goce del fruto de una cosa. Fíjense ustedes, toda esta terminología, ustedes deben revisarla, por favor, ¿ya? ¿Qué es propiedad? ¿Qué es posesión? ¿Qué es el uso? ¿Qué es el goce? ¿Y qué es el disfrute? Eso lo vamos a formular también, ¿ya? Como preguntas. Y ustedes van a averiguar qué es. Y me van a buscar el fundamento legal de estos términos. ¿Dónde está regulado en el Código Civil? La propiedad, el derecho de propiedad. ¿Dónde está regulada la posesión? ¿Qué es la posesión? No se vayan a extender, por favor. La posesión solo establecen qué es la posesión y en qué artículo está regulado. Solo así, no vayan a copiar el artículo. La posesión es, y ustedes dicen qué es. Bien, entonces, el sujeto obligado, entonces, al saneamiento es el enajenante, es quien entrega la cosa, ¿verdad? Quien transfiere la propiedad, quien transfiere la posesión, ¿ya? Quien otorga el uso, el goce o el usufructo, ¿verdad? El disfrute de una cosa, ¿ya? Según el artículo 1543. El enajenante está obligado a saneamiento por evicción o por vicios ocultos. O sea, en dos situaciones. ¿En donde? En todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, el goce o disfrute de una cosa. Y en este artículo 1543, por favor, vamos a hacer esa relación con los artículos donde se regula la posesión, la propiedad, ¿ya? El goce o disfrute de una cosa. Yo los voy preparando de una vez para que ustedes el día de mañana que estén estudiando para su técnico profesional y para el ejercicio de su profesión, les va a servir. Más que todo para el ejercicio de su profesión. Estos aspectos los vemos todos los días en el despacho. En serio. ¿Ah? Entonces la gente llega y dice, mire, deseado, fíjese, yo tengo en posesión esta propiedad desde hace 10 años, pero no tengo un título que acredite esa posesión. Entonces, uno debe saber qué es la posesión. Y de esos casos les van a llegar a ustedes muchísimos. Hay mucha gente que tiene posesión de cierta cantidad de terreno, de tierra, y no está registrada, es solo posesión. Entonces, ¿cómo lo hacemos constar, verdad? Bien, entonces, así que muy importante. Bien, luego, si ustedes se dan cuenta, hay ciertas facultades que tienen los contratantes, es decir, el enajenante, el adquiriente, que son dos términos muy importantes, pueden ampliar o pueden restringir por pacto expreso los efectos del saneamiento, o sea que pueden pactarlo y aún convenir en que éste no se preste, pero ojo,
nosotros como notarios debemos advertir al enajenante. Fíjense ustedes. Eso es muy importante. En el código de notariado está establecido. El notario debe, por advertencia del notario, manifiesta el vendedor. ¿Ah? ¿Ah? Y en todo caso se somete al sanamiento de ley. Fíjense ustedes. ¿Qué pasa si el notario no hace esa advertencia? Puede incurrir en responsabilidad. Eso es muy importante. Por eso les decía, si ustedes manejan el derecho de obligaciones, ¿ya? Así como lo vamos viendo, y mucho más, por supuesto. Aquí tratamos de darle lo mejor a ustedes, sin egoísmos de ninguna clase. Entonces, les va a servir para el ejercicio de su profesión como notarios, y les va a ir muy bien porque ustedes conocen. Entonces, ¿se puede ampliar? Sí. ¿Se puede evitar? Sí. Pero el notario debe advertirles, ¿verdad? Por advertencia del notario manifiesta el vendedor que no existen anotaciones ni gravámenes que puedan afectar los derechos del adquiriente, sometiéndose en todo caso al saneamiento de ley. Eso ya se lo saben ustedes de memoria, ¿verdad? Y si no, pues hay que aprendérselo, ¿verdad? Esa es una cláusula que debe llevar, ¿ya? Y si no, aquí lo vamos a aprender con mucho gusto. Cuando ha sido renunciado el saneamiento, fíjense ustedes, porque se puede renunciar, ¿ah? Llegado que sea el momento de prestarlo, debe el enajenante devolver únicamente el precio que recibió. O sea, no es de que como renunció al saneamiento, entonces el enajenante viene y no devuelve el dinero que le pagaron, o sea, la contraprestación. No, va a devolver ese dinero que recibió. ¿Ya? Si el contrato fuese traslativo de dominio, dice, salvo que el caso de saneamiento ocurrido hubiera sido renunciado de manera expresa, para cuyo efecto, al celebrarse el contrato, está obligado el que enajena a declarar los gravámenes y limitaciones que afectan a la cosa. O sea, debe declararlo, así como los vicios ocultos que conozca. Eso es muy importante porque en los contratos muchas veces se obvian estas partes que deben, así como lo escuchamos, estar en el contrato. Y muchas veces, por falta de acuciosidad del profesional del derecho, no lo colocan y tiene sus consecuencias, ¿verdad? Si ustedes se dedican a materia civil, se dedican a notariado, les va a ir muy bien, ¿ya? Pero hay que estudiar esto, hay que conocerlo para poder asesorar bien a nuestros clientes. Bien, vamos a continuar en las diapositivas. Voy a cambiar esta. Es lo que mencionábamos, ¿verdad? El saneamiento, o sea, aquí puede haber una ampliación o puede haber una restricción del saneamiento, ¿ya? Aquí lo tenemos en esta diapositiva, lo que estaba mencionando hace un momento. El saneamiento se puede ampliar o restringir por pacto expreso, ¿ya? Puede hacerse por pacto expreso. O sea, ¿qué significa eso? Que debe estar establecido, ¿ya? Debe estar establecido en las cláusulas precisamente del contrato. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? De lo contrario, se tiene por no puesto, por supuesto. Se puede ampliar o restringir por pacto expreso los efectos del saneamiento y aún convenir que no se preste, ¿ya? O sea, pero advertir siempre por parte del notario. Pero no se puede renunciar a este, ¿ya? Si existió mala fe del enajenante. ¿Ya? Y ojo con eso, porque si hay mala fe, no se puede renunciar, porque existió mala fe. Y hay que demostrarlo, porque no es solo así nada más de, hay mala fe, ¿verdad? Y no lo probamos. Bien. Renuncia del saneamiento. La renuncia expresa del saneamiento debe realizarse en el contrato. ¿En qué momento? Al momento de celebrarlo, ¿ya? Y, por supuesto, el enajenante debe declarar los gravámenes y las limitaciones que afecten a la cosa. Asimismo, los vicios ocultos que conozca, por supuesto, ¿verdad? Eso, reitero, es importante que esté, porque, bueno, pero ¿y qué pasa? Por ejemplo, tenemos una propiedad que está, hablemos de un bien inmueble, está hipotecado,
Pero, ¿se puede vender ese bien inmueble si está hipotecado? Sí se puede vender, pero debe declararse ese gravamen, ¿ya? Previa autorización del acreedor, o debe notificarse al acreedor, ¿ya? O sea, hay un procedimiento, no es solo de que va a disponer de la propiedad la persona, porque recuérdense que si está hipotecado, ¿ya? Ahí estamos hablando de un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación, ¿ya? Esa es la hipoteca. Otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la hipoteca? Y me van a buscar el fundamento legal, por favor. Entonces, ¿puede disponer de la propiedad? Sí, pero debe notificar al acreedor. No es solo de que lo va a hacer, ¿verdad? Con la autorización del acreedor, porque hay un derecho preferente del acreedor. Opción al adquiriente. ¿Qué significa esto? El adquiriente puede pedir la rescisión del contrato, fíjense ustedes, en lugar del saneamiento. O sea, dice, ¿sabes qué? Rescindimos el contrato. ¿Y qué es la rescisión de contratos? La rescisión de contratos, ¿ya? Permite deshacer el contrato, ¿ya? Es decir, que echan para atrás todo el trato realizado. ¿Y cómo se hace? Bueno, se hace mediante escritura pública de contrato de rescisión, así se llama, ¿ya? Contrato de rescisión de contrato, así se denomina, ¿ya? Y hay un procedimiento después de realizar esa rescisión. Si hay un pacto rescisorio, siempre en los contratos se estipulan, ¿ya? Pactos rescisorios. Quiere decir que si hay incumplimiento de una de las partes contratantes, lo que se hace es de que se establecen los pactos rescisorios y entonces voluntariamente deben otorgar la escritura de rescisión de contrato, ¿ya? ¿Puede ser judicial? Sí, si hay oposición de una de las partes contratantes. Entonces, el adquiriente que está sufriendo daños y perjuicios en la adquisición del bien, lo que puede hacer es rescindir el contrato, ¿no? En lugar del saneamiento. Si solo perdió una parte de la cosa, fíjense ustedes. Pero ¿y qué pasa si perdió la cosa en su totalidad? Entonces no puede renunciar al saneamiento, ¿no? No puede cambiarlo, no puede optar por por renunciar al saneamiento, pues, sino que necesariamente se iría al saneamiento. Bien. Ese es, digamos, en términos generales, en cuanto a el saneamiento. Ahora veamos el saneamiento por evicción. Aquí voy a hacer una pausa para que ustedes puedan plantear sus inquietudes. Ahorita levantar la mano si tienen alguna intervención y yo les voy a hacer. Adelante, Sayo. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Una consulta, una duda. Si yo tengo un bien inmueble y habemos 4 o 5 personas herederas a ese bien inmueble y viene una persona y lo hipoteca sin nuestro consentimiento de las otras 3 personas restantes, ¿qué procede? Si yo quiero vender ese terreno, hablándolo del saneamiento y lo que comentó usted. Vamos a preguntar ahí. Fíjense pues, le voy a responder porque eso es otra cosa. Ahí no tiene que ver el saneamiento, pero voy a plantear algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién puede disponer de un bien inmueble? El que tiene los frutos. El propietario. Él puede disponer de la propiedad. Por eso, la propiedad, ya les voy dando la respuesta, espero que estén poniendo atención. La propiedad es el derecho, ¿ya? Real, ¿ya? Es un derecho real de disponer, fíjense ustedes.
Y ustedes le agregan todo lo demás. Ustedes se lo saben. Yo sé que ustedes se lo saben. Pero, entonces, ¿quién puede disponer de esa propiedad que usted menciona? El propietario. El propietario, pues somos Bien. 5. Si son 5 los propietarios, pero ya fueron declarados herederos ab intestato, entonces, bueno, solamente los 5 pueden disponer del total de la propiedad. Ni uno solo no puede. Los 5 tienen que firmar, a menos que hayan firmado sin saber lo que firmaron, ¿verdad? Porque puede pasar. Pero ahí no se puede hipotecar, no se puede vender sin la venia o el consentimiento, que es lo que hemos venido mencionando en nuestras clases, de los 5, ¿verdad? Ahí sí que habría que ver ese asunto, pero ahí no tiene nada que ver con el saneamiento, ¿verdad? Eso es otra cosa. Ok, gracias, Lick. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Ya vieron pues que importantes sus intervenciones. Y aquí hablamos de todo, si se dan cuenta, hablamos de sucesión hereditaria, hablamos de propiedad, porque todo esto está relacionado. Adelante, Jeremy. Lick, a mí me entraba una duda al momento de el ejemplo que usted ponía, y si viniera la persona y desmembra su parte, o sea, separa su parte alícuota de la copropiedad que tiene dentro de las 5 personas, y ya esa parte ya la podría él hipotecar, o tendrían que de todos modos estar todos en común acuerdo para poder hacer la desmembración. Bueno, fíjense, estimados estudiantes, que veamos, después del el proceso sucesorio testamentario o intestado, porque si es testamentario, no hay tanto problema porque ya se sabe qué le toca a cada uno, ¿ya? Pero cuando es intestado, ¿ya? Todos son dueños de todo. Entonces, mientras no haya partición de la herencia, nadie puede disponer por sí mismo, establece la ley, de ninguna de las partes que forman la herencia. No puede. Tienen que hacer la partición. Después de hecha la partición, cada uno puede disponer de la parte que le corresponde, de la parte alícuota. Hasta entonces, antes no. ¿Puede vender el derecho de heredar? Sí, por supuesto, puede vender su derecho, ¿ya? Pero hay un derecho, se llama derecho de tanteo, que tienen los copropietarios. Ahí se recuerdan, miren hasta dónde nos estamos viendo, ¿verdad? Pero interesante esto. Entonces, y lo digo no porque quiera yo demostrarles que conozco la ley, sino es parte de, yo tengo que conocerla, por supuesto, pero no es para presumirles de ninguna manera a ustedes, al contrario, es para motivarlos a que ustedes estudien y conozcan toda esta temática. Entonces ahí, si no se ha hecho la partición, sencillamente no se puede. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a continuar con nuestra clase. Muchas gracias por su participación. Sigamos entonces, veamos el saneamiento por evicción. Vamos a ver, el saneamiento por evicción, decíamos que esto es derivado de un proceso. ¿Y de dónde se deriva el término evicción? Del latín evincere, que significa precisamente vencer en juicio, ¿ya? O derrota judicial. Es decir, cuando el adquiriente fue vencido en juicio, ¿ya? Fue derrotado en juicio. Ahí es donde aplica esto el saneamiento por evicción. 1548 al 1558. Vamos a cambiar de diapositiva. Entonces la evicción, fíjense ustedes que es el despojo judicial, dicen algunos autores, ¿verdad? Es el despojo que se hace al adquiriente sobre el objeto de la cosa, y este despojo puede ser parcial o puede ser total. Pero ¿cómo se da ese despojo? Por sentencia firme en virtud de un derecho anterior. Lo voy a explicar así. Fíjense pues, aquí está en la diapositiva, pero se lo voy a explicar con un ejemplo. Ejemplo, una persona viene y adquiere un bien inmueble en La Cañada, zona 14, ¿ya?
bueno, lo adquiere de buena fe y van con un notario, ¿verdad? Egresado de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, es decir, estudió aquí con nosotros. Pero él es muy cuidadoso y hace el contrato con todos los requisitos y las formalidades que establece la ley y el Código Civil. Precisamente la ley específica en materia de formalidades, el decreto 314 y el Código Civil, ¿verdad? Y las demás leyes. Y también establece lo del saneamiento. Resulta que el adquiriente, ¿ya?, es demandado ante los tribunales de justicia porque existe un derecho anterior, ¿ya?, anterior a la venta, ¿ya?, a la adquisición de esa propiedad en la Cañada Zona 14. Ya me está pidiendo carga mi compo, ahí estamos. Entonces, lo demandan porque había un derecho anterior, ¿ya? Existía un derecho anterior. Entonces, hay un proceso, ¿ya?, donde la persona viene y demanda, dice, mire, yo tengo un derecho sobre esa propiedad, y vencen al adquiriente, ¿ya? Por eso dice, por sentencia firme en virtud de derecho anterior, ¿ya? Y le despojan de una parte de esa propiedad. Dice, mire, el 50% es mío, dice la persona, yo tengo un derecho también. Ah, bueno. O puede ser la totalidad. El adquiriente, quien no obtuvo, o sea, el que no tuvo una posesión pacífica de la cosa, y lo desapoderan de ella por un tercero, fíjense ustedes que es un tercero, ajeno al adquiriente, al enajenante, que la persigue apoyado en un derecho anterior, sufre la evicción al ser vencido en juicio, ¿eh? Entonces, dice Manuel Bejarano Sánchez que se le debe pagar daños y perjuicios, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. En la compraventa, el vendedor está obligado a indemnizar al comprador si éste sufre la pérdida de la cosa, ¿eh?, al ser vencido en juicio por un tercero con un mejor derecho. Aquí tenemos un ejemplo de saneamiento por causa de evicción, ¿ya? Entonces la evicción tiene lugar dentro de un proceso judicial. Hay un proceso judicial, reitero, y lo vencen. Entonces, ¿ya?, tiene derecho a que se le indemnice. Entonces, la obligación de sanear en este supuesto es natural, por supuesto, a la compraventa. Y aun cuando no se convenga en ello, aunque no sea establecido, la ley lo da por sobreentendida. Aunque sea renunciado, fíjense, de acuerdo a los artículos que vimos, aunque sea renunciado, pero si el enajenante, es decir, el vendedor, actuó de mala fe, se tiene por no puesta, aunque haya renunciado, según lo que vimos, ¿ya? Pero las partes pueden eliminarlas si así lo pactan en una cláusula expresa. No obstante ello, ¿ya?, siempre que no haya existido mala fe, porque según el 1544, ¿ya?, no será válida si hubiere mediado mala fe. Entonces, ¿cuándo se puede renunciar? ¿Ya? Ahí tenemos la respuesta. No sé si había planteado pregunta ahí, pero ahora veamos los elementos de la evicción. Bien. 1548. Aquí tenemos los elementos de la evicción. ¿Cuáles son los elementos de la evicción? Ahí tenemos, ¿verdad? Muy bien. Privación, sentencia y fundada en un derecho anterior. Esos son parte de los elementos de la evicción. Si ustedes se dan cuenta y ponen atención a la clase, estamos en sintonía. El examen yo lo formulo de todo lo que vemos acá en clase, ¿ya? Y por supuesto que yo me recuerdo de lo que estamos hablando acá. Y entonces son preguntas que voy a formular, aparte de los cuestionarios, ¿verdad?, que les estoy planteando. Entonces, el primer elemento es la privación de la cosa.
lo despojan, le quitan la cosa al adquiriente de forma total o parcial, lo mencionábamos. Primer elemento. Segundo elemento, que hay una sentencia firme ejecutoriada. Ahora pregunto, ¿qué es eso de sentencia firme ejecutoriada? ¿En dónde lo encontramos regulado? Si se la saben, me lo escriben aquí en el chat. Yo ahorita les voy a dar el artículo. Vamos a ver si lo ubican ustedes también. Sentencia firme ejecutoriada. ¿Qué significa? ¿Ah? Vamos a ver. Nadie ha escrito hasta el momento. Yo ya localicé y lo tengo ley. Exactamente. Está en la ley del organismo judicial, decreto 2-89. Vamos a ver quién localiza el artículo. ¿Ya? Esta es otra pregunta también. ¿Qué es sentencia firme ejecutoriada? En la que ya no procede ningún recurso, ¿verdad? Pero hay ciertos requisitos que debe llevar la sentencia firme ejecutoriada, es decir, cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? ¿Ya? Entonces, tiene ciertos elementos también. ¿Ya lo ubicaron? Si no, ahorita les digo el artículo. Con mucho gusto. Vamos a ver, nadie lo ha escrito acá. Bien, está en el artículo 155. Muy importante que tengan su ley a la mano. Esto ya lo habíamos mencionado al inicio de la clase. ¿Ya? Deben tener su ley a la mano. ¿Ya? ¿Y qué pasaría el día de su examen si no tienen su ley a la mano? ¿Ya? Y les estoy pidiendo el fundamento legal. No se lo van a pedir al compañero, ¿verdad? O van a hacer un chat ahí. Ustedes no, ¿verdad? Pero van a hacer un chat para contestar el examen. No. Yo sé que ustedes no lo van a hacer. Entonces tienen que tener su ley a la mano. O van a hacer una reunión, ¿verdad? Para contestar el examen. Una reunión de apoyo, dicen los que no estudian, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí tenemos en el artículo 155 que hay 3 elementos. ¿Ya? La sentencia es ejecutoriada cuando siempre que haya identidad. ¿Ya? ¿De qué? De personas, de cosas, ¿ya? Y causa o razón de pedir. Esos son los 3 elementos. Identidad, ¿ya? Y causa o razón de pedir. 3 elementos que debe contener la cosa juzgada. Bien, sigamos. Ya vieron que es importante nuestra ley. En artículo 155, espero que no se les olvide nunca. Luego tenemos que esta evicción debe estar fundada en un derecho anterior a la enajenación. ¿Ya? Digamos que la enajenación se da en el mes de enero del año 2022. ¿Ya? Y el derecho del tercero que demanda debe ser, según lo que estamos viendo, anterior a esa fecha. Debería ser enero del 2020, por ejemplo. Entonces, ahí sí procede. ¿Ya? Ahí sí procedería. Sí puede demandar. ¿Por qué? Porque es un derecho anterior. Pero si es un derecho que surge después de la enajenación, por ejemplo, surge en el mes de octubre del año 2022, su derecho es posterior, por lo tanto, no procede. ¿Ya? Pero puede ser que en el órgano jurisdiccional se lo hayan aceptado y un lapsus ahí, ¿verdad? ¿Ya? Por eso el artículo 1548 es bien claro en ese sentido. En virtud de un derecho anterior a la enajenación establece. ¿Ya? Ahora, si el derecho, vamos a ver el siguiente artículo. Si el derecho del demandante no era perfecto antes de la enajenación, ¿ya? Del enajenante, me vayan a confundir, ¿ya? El artículo 1549 del Código Civil, Nicolás. Si el derecho del demandante, o sea, el tercero, no era perfecto antes de la enajenación. Ojo con eso. Aquí tenemos, el demandante es el tercero, ahí se acuerdan. No era perfecto antes de la enajenación y se perfeccionó por culpa o descuido del adquiriente, ¿ya? De todo o parte. ¿Qué pasará ahí?
no habrá lugar a saneamiento por evicción. ¿Por qué? Porque el adquiriente cometió un error, pues, ¿ya? Aquí exculpa al enajenante. Fíjense ustedes, qué interesante. Por eso dice, si el derecho del tercero, o sea, el que demanda, no era perfecto antes de la enajenación y se perfeccionó por culpa o por descuido del adquiriente, no habrá lugar a saneamiento por evicción, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar y después voy a aclarar esto porque sí, es importante, pero si no, no avanzamos también. Promovido el juicio contra el adquiriente en los casos en que hay lugar a saneamiento, si quieren me escriben ahí en el chat, por favor. Promovido el juicio contra el adquiriente en los casos en que hay lugar a saneamiento, debe, subrayamos esa parte, y en el artículo anterior, subrayamos demandante, fíjense ustedes. En este artículo 1550 vamos a subrayar, debe el demandado hacer citar al enajenante en la forma establecida en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Para qué? Aquí se llama emplazamiento de terceros. Vayamos eso, por favor, emplazamiento de terceros. Entonces, digamos que una persona viene a adquirir un bien, como mencionábamos, ¿ya? Lo demandan a él, ¿ya? El tercero lo demanda al adquiriente, entonces el adquiriente viene y llama al enajenante, lo llama al juicio, pide que se le emplace a él como un tercero, ¿ya? Y ahí vamos a colocar el artículo 57 y 547 del Decreto Ley 107. Por favor, les pido 100% su atención y sus cámaras abiertas para que ustedes, ¿verdad?, estén atentos. Si no están haciendo el cafecito y la champurrada ahí, nosotros aquí estudiando, ¿verdad? Así no se vale. Nosotros también querríamos cafecito. Bien, entonces, en el artículo 57 de 547 tenemos la forma de cómo llamar a un tercero, ¿ya? Para que acuda al proceso, porque el adquiriente está siendo perjudicado en su derecho. Entonces lo llama al proceso. Llamamiento de terceros, ¿verdad? Hay terceros excluyentes y hay terceros, ¿ya? O sea, sí es el Decreto Ley 107, ahí se recuerda. Ya, entonces, tercero coadyuvante y tercero excluyente. En este caso sería un tercero coadyuvante. Pero en fin, eso es de procesal civil y allá lo van a ver ustedes. No sé si ya lo vieron, si lo están viendo, ¿verdad? 57 y 547, esos son los artículos. Va, continuemos con nuestra diapositiva. Aquí se torna interesante esto, pero ahí vimos los elementos, ¿verdad? 3 elementos de la evicción. Ahora veamos los elementos personales, ¿ya? Eso ya los hemos mencionado. Aquí los tenemos, ¿verdad? Tenemos el adquiriente. ¿Quién es el adquiriente? El adquiriente es la persona que compra la cosa, ¿ya? Es la persona que recibe la cosa, ¿ya? El tercero o demandante es el que tiene un derecho anterior, ¿ya?, a esa enajenación. Ese es el tercero. O el demandante se le denomina también. Es la persona que va a demandar su derecho, ¿verdad? ¿Qué podría ser un acreedor, por ejemplo? Creo que por ahí pedían un ejemplo. Podría ser un acreedor que viene el deudor y enajena la propiedad en perjuicio de un acreedor. Entonces puede ir en contra del tercero y demandarlo. ¿Ya? Puede ir, ¿sí? Ahí procede eso. Muchas personas vienen y enajenan, se desapoderan de sus bienes con tal de no cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Dice, mírenlo, hasta se atreven a decirle a la esposa que los demanden para que le embarguen el salario. A ustedes así no me embargan el salario, dicen, ¿verdad? Pero eso no se vale, pues el deudor que pague y punto, ¿verdad? ¿Para qué usa dinero plástico? Mejor si tiene el efectivo, compra, y si no, pues que se aguante. Pero que no cometa
este tipo de situaciones que pueden perjudicar a terceras personas. Y el otro elemento personal tenemos el obligado o enajenante. Es la persona que entregó la cosa, ¿verdad? Esos son los elementos personales. Repito, adquiriente, el tercero o demandante y el obligado o enajenante. Y lo he puesto de esa manera para que podamos visualizarlo e imaginarlo de buena manera. Teníamos 195 estudiantes, algunos se han salido por alguna situación. Espero que no sea porque la clase está aburrida. Bien, requisitos. Bueno, hay ciertos requisitos porque no es solo de plantearla. Hay requisitos para que proceda el saneamiento a favor del adquiriente. Vayamos al 1558. Aquí están la enumeración de los requisitos. ¿Ya? El demandado debe citar al enajenante al momento de contestar la demanda. ¿Y qué pasa si no lo hace? ¿Ya? Pierde su derecho. El adquiriente pierde el derecho al saneamiento por evicción en los casos siguientes. Fíjense. En estos casos, perdería el derecho de saneamiento. ¿Ya? Si omitió hacer citar de evicción al enajenante, si no lo citó como un tercero, si no pidió que lo emplazaran. ¿Y en qué momento? ¿Cuál es el momento procesal para pedir que citen a un tercero? En el momento que se contesta la demanda. ¿Ya? Contesta la demanda en sentido negativo, por ejemplo, ¿ya? Y pide que se cite al señor fulano de tal, ¿ya? Como un tercero, ¿ya? Muy bien. También, digamos que los requisitos son estos. Debe citar de evicción al enajenante, ¿ya? Para que proceda el saneamiento. O sea, el análisis que hice de esto es la forma en que está planteada, ¿ya? Cuando transigue o transa o negocia o desiste del juicio o lo somete a juicio de árbitros, ahí pierde el derecho al saneamiento, fíjense ustedes. Y ahí tenemos los demás, ¿verdad? Ahí le dan lectura, por favor. Esos son los requisitos que tenemos para que pueda proceder el saneamiento a favor del adquiriente. Es decir, ¿cuándo aplican estos requisitos? Al momento de que citen a juicio al adquiriente, ¿ya? Cuando lo demanden, pues, cuando lo emplacen, entonces contesta la demanda y ahí, reitero, ahí debe pedir que emplacen al enajenante en ese momento, ¿verdad? Bien, sigamos acá. Nos quedan unos minutos todavía. Vamos a tratar de avanzar con esto. Saneamiento por vicios ocultos. Bueno, ya vimos estos dos. Saneamiento, vamos a ver, un segundito. Saneamiento por vicios ocultos. El saneamiento por vicios ocultos lo vamos a encontrar regulado en el párrafo tercero del artículo 1559 al 1573. Ahora, en este artículo es importante que ustedes coloquen, les voy a decir, el artículo 30 del decreto 314. Lo que estábamos mencionando. La advertencia que hace el notario. Artículo 30 del Código de Notariado, decreto 314. En algunas ocasiones solo menciono el número del decreto para que ustedes se vayan acostumbrando a conocer los decretos y no digan como mencionan, ¿verdad? Como pusieron hoy el decreto 2-89. Esas abreviaturas traten de, en la medida de lo posible, no utilizarlas, ¿ya? Si quieren utilizarlas para efectos de que se les quede que es, sí, pero no se deben expresar ustedes de esa manera. Deben decir decreto 2-89, ley del organismo judicial, decreto ley 107, decreto ley 106, Código Civil y así sucesivamente. Bien, veamos entonces saneamiento por vicios ocultos. Vamos a cambiar de diapositiva.
Si el enajenante, fíjense ustedes, no transmitió una posesión útil, ¿ya? Es decir, que no le sirve al adquiriente, ¿ya? Y están ocultos los vicios o defectos de la cosa. Es decir, que no estaban a la vista. Por ejemplo, adquiere un bien mueble, un vehículo, ¿ya? Y esconde esos vicios, no estaban a la vista porque ven el motor y todo bien, y resulta que le echaron algún aditivo con tal de que no se detectara el fallo del motor, y a los 8 días, fundido, ¿verdad? Entonces ahí hay un vicio oculto. Por eso cuando adquieran un bien mueble, en todo caso si es un vehículo, redacten un contrato de compraventa, y ahí deben establecer las condiciones, e inclusive, ¿ya? Si es usado, pues se puede plantear el saneamiento, porque hay personas que actúan de mala fe, y de eso hay que cuidarse. Entonces hay que ir pensando siempre, uno como notario debe sugerirle a sus clientes que siempre hagan ese tipo de documentos. Yo generalmente a mis clientes les digo, ¿sabe qué? Si va a vender su vehículo o va a comprar, si va a comprar, haga el contrato. Pero muchas veces no lo hacen, sino van con el tramitador y ni siquiera lo hacen como debe ser, ¿verdad ustedes? Entonces el enajenante está obligado al saneamiento por vicios o defectos ocultos de la cosa enajenada que lo hacen inútil, ¿ya? O impropia para su uso, o que en todo caso disminuye su uso, ¿ya? Que de haberlo conocido el adquiriente, pues obviamente no lo habría aceptado la cosa o el precio pactado, ¿verdad? Es una advertencia que debe hacer el notario. Bien. Vamos a dejarlo hasta ahí, en esta diapositiva. El tiempo se nos fue, uno se emociona aquí. Bien, si tuviesen alguna inquietud, nos quedan algunos minutos ahí, levanta y voy a ir en el orden, denme un segundo. Imagínense, 179 levantando la mano. Vamos con Diego. Adelante, Diego. Licenciado, o sea que el saneamiento va a defender al adquiriente. Exactamente, así es. Ok, entonces voy bien, gracias. Un gusto. Adelante, Hansi. Licenciado, buenas noches. Me estaba poniendo a pensar ahorita que está hablando acerca de la evicción. Eso quiere decir tal vez en el caso del saneamiento cuando llaman a declarar a demandante, que en el caso de que yo tenga una propiedad, pero en este caso a mí me están demandando porque tengo una deuda y yo vengo y transfiero en este caso el inmueble, pero no le digo nada a la persona que me está demandando por la deuda, que ya hice ese cambio. ¿Sí me pueden hacer esa cuestión de evicción por vicios o es vicios ocultos? No, pues sería por evicción. Ok, gracias, Lee. Un gusto. Adelante, Saulo. Sí, una consulta, digamos, digamos, cuando se llegue al juicio, se podría decir, de la cosa, si es un embargo, el embargo se llegaría a aplicar únicamente con la resolución del juzgado o cuando ya está la inscripción en el registro de la propiedad, si en dado caso fuera un bien inmueble. Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo así, que creo haberle entendido. Vamos a ver. Digamos que hay un procedimiento de adquiriente, ¿ya? Se lleva todo el proceso y es vencido en juicio y lo despojan de la propiedad. Entonces él viene y plantea el saneamiento, pero eso es después, ¿verdad? Después de que ya fue vencido. Entonces va en contra del enajenante, ¿ya? A demandarlo, ¿ya? Por daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces aplica el saneamiento, ¿ya? Así funciona. Pero después de que haya sentencia ejecutoriada. Recuérdense que eran los elementos que tenemos ahí, ¿verdad? Gracias, Lee. Con gusto. Adelante, Walter. Buenas noches, Lee.
Con relación a la pregunta del compañero Hansi, me queda duda. Por lo que le entendí, él se refería a que si yo como propietario tengo una propiedad y soy demandado por una deuda X, yo puedo traspasar mi propiedad a otra persona. ¿Eso afectaría a la persona que me está cobrando esa deuda X? No termino de entender eso. ¿Me lo puede explicar, por favor? Sí, lo que pasa es que yo lo estoy enfocando desde el punto de vista del tema que estamos tratando. Lo que pasa es de que, miren, pues, el que va a plantear la evicción es el que está adquiriendo esa propiedad, ¿ya? De la persona deudora. Él va, en todo caso, si lo despojan, entonces plantearía la evicción, ¿verdad? Ahora, que lo pueda hacer el enajenante, el deudor, vender su propiedad para liberarse de sus deudas, lo puede hacer siempre y cuando no haya sido demandado todavía, porque si hay un proceso legal en su contra y se desapodera los bienes, puede cometer un delito, y el delito se llama alzamiento de bienes. No es tan sencillo como parece. Adelante, Saulo. O no sé si ya no hay. Perdón, dejé la mano levantada. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a ver, Walter, no sé si tiene otra intervención. Ya bajó la mano. Muy bien. Muchas gracias, estimados estudiantes. Entonces, siempre es un gusto poder compartir con ustedes cátedra. Y voy a pedirles que leamos entonces del 1559 al 1573 y tratemos de leer del artículo 1259 al 1278. Vamos a ver los negocios jurídicos condicionales, ¿ya? De hecho, reitero, la petición que les he formulado siempre es que vamos a leer del 1251 al 1673 en lectura rápida, ¿ya? Y en lectura lenta, los artículos que les estoy señalando ahorita. Es decir, todo es articulado. Adelante, Esteban. Lick, a mí me entró una duda. Al momento de pedir yo saneamiento como legítimo propietario de una propiedad que me fue quitada, es en civil, ¿no se llevaría eso en un proceso penal? No, eso es civil. El saneamiento es civil. Ok, pero me refiero a que de todos modos se cometió un delito al quitarme mi derecho sin que yo diera autorización de eso. No, porque no le quitaron, no se la arrebataron, no lo despojaron judicialmente. Hay un proceso judicial. Ah, ok, gracias. Y hay una sentencia. Muy bien. Muchas gracias entonces por su atención. Que tengan muy buena noche. Ya son las Licenciado, buenas noches. Gracias. Licenciado.